colaborar con esa reunión que se originó de manera colectiva por parte de ellos. El tema de hoy es cirugía de los cavernomas del tallo encefálico, eh, que como ustedes comprenderán, durante muchísimos años se consideró una cirugía imposible por la elocuencia del tallo cerebral. eh, eh, Se pensaba que entrar al tallo cerebral era paciente severamente lesionado o paciente muerto. Entonces fue como a mediados de los años 90, recuerdo que comenzáramos a recibir las primeras noticias de cirugías exitosas. Es más, en Colombia los congresos internacionales vinieron varias personas y nos hablaban de ello. Para nosotros era algo increíble cómo ellos presentaban los pacientes sin déficit neurológico. Entonces yo voy a hacer un recorrido de los pacientes nuestros más representativos. Voy a hacer un recorrido que es un recorrido largo en el tiempo, porque nuestro primer paciente lo operamos en el Hospital de la Misericordia en el año 2002. Y bueno, el más reciente lo operamos hace 10 días en el Hospital Universitario. Entonces, al comienzo voy a dar algunos datos epidemiológicos, luego eh, vamos a revisar la parte clínica, la parte después las indicaciones de cirugía, la técnica quirúrgica, pero el gran énfasis lo voy a hacer obviamente en nuestra experiencia, en nuestros pacientes. Entonces, los cavernomas del tallo cerebral o en general los cavernomas se comenzaron a estudiar a partir del advenimiento de la resonancia magnética en los años 80. Un estudio con 24.000 personas de resonancia magnética se encontró que la incidencia de los cavernomas es del 0.4%. Y hay algunos que son espontáneos, que suelen ser únicos, y hay otros que son familiares, que suelen ser múltiples. De lo que nos ocupa hoy, los del tallo cerebral son aproximadamente el 18% de todos los cavernomas. Entonces, en este estudio grande de Arthur Day, con 1.055 pacientes, ellos encontraron que la edad promedio de presentación es a los 30 años, no hay diferencia entre hombre y mujer. Son más frecuentes los supratentoriales, los infratentoriales son el 23%, y repito, los de tallo encefálico son el 18%, y los múltiples son el 19%. Entonces, en el mesencéfalo se presentan el 21%, en el puente el 64%, y en la médula oblongada el 14.7%. Entonces, la presentación clínica de un paciente con un cavernoma en el tallo es muy característica. Son déficits súbitos neurológicos, y se encuentra una hemorragia en el tallo cerebral aguda sintomática en el 97% de los casos. Una característica muy importante es que el déficit agudo tiende a mejorar en la medida en que la hemorragia se va absorbiendo. Entonces, tenemos que el 37% de los pacientes mejoran totalmente. Tienen mejoría parcial el 36%, y no tienen mejoría del déficit neurológico inicial el 27%. Otro concepto fundamental en esto es que las hemorragias repetidas producen déficit cada vez peores y progresivos.
una de las personas que más, o de los grupos que más experiencia tiene en este tipo de cirugía es Spessler. Entonces, él en 300 pacientes encontró que el déficit neurológico principal en estos pacientes es los pares craneanos, déficit de pares craneanos, luego sigue déficit sensoriales y motores. Y ahí ustedes ven un listado de otros síntomas y signos como cefalea, diplopía, ataxia, vértigo, vómito, en fin. Steinberg, con 179 pacientes, nos muestra en este cuadro, estoy mostrando que de acuerdo al sitio del tallo cerebral donde estén ubicados, entonces darán una u otra sintomatología. Pero básicamente sigue siendo lo mismo. La mayoría, pues, déficit de pares craneanos como primera manifestación clínica. Con respecto a la historia natural, es importantísimo conocer la historia natural para definir conducta. Entonces, aquí ven varios autores, Spessler, Fritschi, Wan, Porter. Ellos tienen unos datos más o menos similares con respecto a cuál es el sangrado por año cuando se encuentra un angioma incidental. Entonces, Spessler encuentra que es el 4.6 por año. Aquí este Wan encuentra que es del 6% por año, y este Porter lo encuentra que es el 5% por año. Y una vez ya sangrado, van a resangrar en la serie de Spessler del 35%. Este Wan encuentra hasta el 60% por año, Porter el 30%. Resumiendo, en un trabajo de este Hauck, se encuentra que el riesgo de sangrado por año en los incidentales es de 4% por año, y de resangrado el 40% por año. Una vez ya sangrado 2 veces, la posibilidad de que resangre una tercera vez es del 8% por mes, o sea, estamos hablando de más del 80% por año. Este concepto es fundamental, es muy importante para definir conducta. Aquí he resumido también algunos conceptos fundamentales para definir conducta, que son: el mejor resultado se obtiene en los pacientes que están mejor clínicamente después del primer sangrado. Casi todas las series están de acuerdo, y esa es nuestra experiencia, que después de cirugía, más o menos la mitad o un poco más de la mitad de los pacientes quedan con un empeoramiento clínico, pero que es transitorio. Entonces, al seguirlos al año, en la mayoría de las series, el 60% está mejor de lo que estaban antes, el 30% están iguales a lo que había, y solamente el 10% va a encontrar uno que están peor que lo que tenían antes de la hemorragia. Generalmente, en todas estas series grandes, se pueden resecar los angiomas hasta en un 95% de los casos. Cuando no se puede resecar totalmente el angioma, entonces el resangrado es muy alto, es del 62%. Y en general los mejores resultados se ven en los angiomas de la médula oblongada, y el peor resultado se ve en los del mesencéfalo. Cuando hay un déficit, sobre todo déficit de pares craneanos, y ya les voy a presentar en algunos de nuestros pacientes, ese déficit de pares craneanos de sangrados en el mesencéfalo no suele mejorar. Las complicaciones de esta cirugía pues son altas, son el 28%, pero la mortalidad es baja, del 1.5%. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones quirúrgicas? Las indicaciones quirúrgicas son pues que haya una hemorragia sintomática,
Ojalá la lesión sea superficial, que sea accesible. Y si la lesión es profunda, eh, hay varios artículos que describen sitios de entrada segura en el tallo, ya se los voy a mencionar, pero los más importantes son el surco mesencefálico lateral, el área peritrigeminal y los núcleos olivares. Definitivamente no se deben operar los cavernomas incidentales. Para planear la cirugía, la mejor secuencia es la resonancia en T1, porque en T2 y en gradiente eco por el sangrado alrededor del angioma da la falsa impresión de que la lesión está muy superficial y a veces eso no es así. Idealmente, pues hacer tractografía, obligatorio la neuronavegación y el monitoreo neurofisiológico, básicamente potenciales abocados, somatosensoriales y motores. Entonces aquí hay un resumen de los abordajes más frecuentes. Bueno. Entonces, el orbitocigomático, el subtemporal, el transpetroso, el retrosigmoideo y el supracerebeloso infratentorial y el suboccipital. Entonces aquí hay un resumen de los abordajes de acuerdo a la localización de la lesión. Entonces, orbitocigomático, ustedes ven acá la cara anterior del mesencéfalo, transpetroso, la cara anterior y un poco lateral del puente, su occipital, supracerebeloso intratentorial. Aquí tenemos, les voy a indicar sitios seguros de entrada. Se describen 9 sitios seguros de entrada. Les voy a mencionar algunos de ellos. En la lámina colicular medial, es uno de ellos. El surco mesencefálico lateral. El área peritrigeminal, es un área segura. En la parte superior de la oliva. El surco intermedio lateral, en la médula oblongada. Y aquí en el piso del cuarto ventrículo se puede entrar supra o infra el colículo del séptimo par. Esos son algunos de los sitios de entrada seguros. Aquí pues se hace un resumen de esta situación, de los abordajes y los sitios seguros de entrada. Entonces, esta es una lesión que está ubicada en la parte anterior del mesencéfalo, entonces la recomendación es por un orbitocigomático. Aquí, por ejemplo, hay una lesión en el mesencéfalo. Vamos a entrar entre toda la mitad de la lámina cunicular. Aquí en la médula oblongada hay una lesión, entonces podemos entrar suboccipital. En fin. Y en general, para los angiomas que están ubicados en el área pineal, digámoslo así, y la parte posterolateral del mesencéfalo, utilizamos el supracerebeloso infratentorial. Entonces, para hacer la planeación quirúrgica, pues tenemos en cuenta los sitios seguros de entrada y tratamos de buscar el sitio más superficial. Aquí hay unas imágenes del libro de Spetzler donde hay algunos ejemplos de diferentes abordajes. Aquí está el abordaje orbitocigomático para esta lesión de la parte anterior del mesencéfalo. Aquí hay una lesión del puente que se aborda por un abordaje, bueno, retrosigmoideo. Lo tenemos. Y como les dije entonces, para la parte posterior del mesencéfalo, en general utilizamos el supracerebeloso infratentorial, que ya puede ser por la línea media, puede ser paramediano o puede ser extremo lateral.
Para el supracerebeloso infratentorial, entonces, si uno quiere ir a la línea media, pues lo hace igual que hacemos para la región pineal, entonces una craneotomía mediana y se llega exactamente a la lámina colicular. Esta es estas son las estructuras anatómicas que se ven a través de ese abordaje. Entonces, aquí está el colículo inferior. Aquí está el colículo inferior. Aquí está, hay una espátula que está rechazando hacia abajo el culmen del cerebelo. Aquí vemos la arteria cerebelosa superior. Aquí vemos la arteria cerebral posterior. Aquí vemos la arteria coroidea posteromedial. Y aquí estamos viendo el tercer ventrículo. Eso es lo que ve uno operando de manera medial. De manera paramedial, entonces, tenemos más o menos esta trayectoria y aquí vamos a ver las estructuras anatómicas de esta manera. Entonces, este es el colículo inferior, este es el colículo superior, ¿no? La arteria cerebelosa superior es esta, ¿no? La arteria cerebelosa, la arteria cerebral posterior es esta. Y hay un abordaje supracerebeloso infratentorial, pero lateral. Esta sería la trayectoria, esta sería la posición. Recuerden esta imagen para uno de nuestros pacientes que nos compete ahora, que más tarde les voy a comentar. Entonces, en este abordaje, una estructura fundamental que nos va a orientar bastante es el cuarto par craneano. Aquí tenemos el cuarto par craneano, ¿no? Aquí, lateral, tenemos la vena petrosa y aquí alcanzamos a ver el quinto par. Aquí está el culmen del vermis. Aquí está el colículo inferior, aquí está el colículo superior. En cirugía, obviamente, pues a veces no es tan fácil discriminar esas estructuras porque las estructuras no vienen con estos letreritos. Entonces, a veces no es tan fácil saber si está la cerebelosa superior o si está la cerebral posterior. Entonces, solamente la experiencia le va diciendo a uno dónde están las diferentes estructuras. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte principal de la charla. Entonces, son los pacientes. Este es nuestro primer paciente, un paciente del Hospital de la Misericordia. Lo operamos en el año 2002. Entonces, es un niño de 9 años de edad. Él es un campesino, iba con su padre montando a caballo y el niño se cae del caballo y cuando el papá lo va a parar, él tiene un vértigo tremendo y nota que el párpado izquierdo está caído. Él ingresa a la Misericordia un par de días después y nosotros le encontramos una plejía del tercer par izquierdo y ataxia. La TAC mostró una hemorragia en el mesencéfalo con hidrocefalia, entonces lo llevamos a una tercera ventriculotomía endoscópica. La resonancia mostró un cavernoma y le hicimos un abordaje supracerebeloso infratentorial medial. Este es el paciente. Y ustedes ven ahí la plejía del tercer par izquierdo. Aquí estamos viendo la TAC inicial, donde se ve la hemorragia en el mesencéfalo y la hidrocefalia, entonces por eso le hicimos una tercera ventriculostomía endoscópica. Y más o menos como a la tercera semana del sangrado le hicimos el abordaje quirúrgico. Entonces entramos supracerebeloso, infratentorial medial. Estas son las imágenes prequirúrgicas y estas son ya las imágenes postquirúrgicas. Esta imagen es de 3 años después, 3 o 4 años después, no recuerdo. El paciente pues
se recuperó de su ataxia, él estaba muy funcional, pero nunca recuperó la plejía del tercer párrafo. Después yo, por una coincidencia, me los encontré en la calle y vi que el ojo tenía un aspecto estético muy bueno, entonces yo no tenía ni idea que los oftalmólogos que se encargan de operar estrabismo lo habían operado y por lo menos estéticamente él quedó muy bien. No sé funcionalmente porque, bueno, les repito que me lo encontré de casualidad en la calle, entonces en esa época nuestros celulares no tenían las cámaras que tenemos hoy, entonces no teníamos la costumbre de estar sacándole fotos a todos. Pero créanme que la parte estética, por lo menos, de esta cirugía de estrabismo fue muy buena. Aquí tenemos, bueno, es importante en este caso mencionar que obviamente en el 2002 nosotros no teníamos ni neuronavegación ni hacíamos monitoreo neurofisiológico, entonces nosotros operamos a este paciente que fue nuestro primer paciente con toda la experiencia o la poca experiencia que teníamos en abordar la región pineal. Con esa experiencia y fundamental en este caso, fundamental, el conocimiento de la anatomía. Cuando uno entra y ve la lámina clavicular y ve el mesencéfalo, no encuentra absolutamente ninguna huella que le indique a uno por dónde está el cavernoma. Y sin neuronavegación, pues, peor. Entonces es bastante atemorizante pues incidir el tallo sin saber exactamente dónde está. Pues afortunadamente, guiándonos por la anatomía, pues logramos nuestro objetivo. Bueno, el segundo, este es una mujer de 36 años, entonces ella consulta por un dolor cervical muy brusco y una hipoestesia de todo su hemicuerpo izquierdo. Al examen pues le encontramos la hipoestesia de su hemicuerpo izquierdo y una paresia de la mano izquierda. La resonancia mostró un sangrado en la médula oblongada y la operamos por un abordaje suboccipital medial. Aquí tenemos la resonancia, donde se muestra la hemorragia, el cavernoma, sagital, y aquí hay una foto de cirugía. Esta es tal vez la única paciente en que a simple vista en cirugía vemos el sitio donde está el problema. Entonces, esta es la unión de la médula oblongada con la médula espinal y vamos a ingresar por el surco medio lateral, pero aquí hay una huella, entonces aquí no tenemos tanto problema. Esta es el video de la cirugía, entonces vemos la gran hematoma que se está viendo ahí, entonces pues obviamente incidimos en ese sitio y aquí estamos resecando el angioma. Ustedes alcanzan a ver un poco aquí ya una parte blanca, en esta parte de acá una parte blanca que es la parte de gliosis que rodea estas lesiones, entonces ahí no hay que meterse, no hay que hacer nada, sino apenas sale el hematoma y sale el angioma, ya no hay que hacer ninguna otra cosa. ¿Qué pasó con esta paciente? Esta paciente se mejoró muy bien, pero 6 años después vuelve a tener un nuevo sangrado. Nosotros le hicimos una resonancia o varias resonancias postoperatorias y la interpretación no era muy fácil, se veía ahí una zona de encefalomalacia y todavía restos de sangre, en fin, entonces nunca lo logramos, la logramos interpretar muy bien. Pero entonces 6 años después tiene un nuevo déficit neurológico, la resonancia muestra un pequeño sangrado, entonces la reintervenimos. Después de la cirugía empeora la paresia de la mano izquierda y quedó con una hipoestesia de su hemicuerpo izquierdo. Esta es la paciente, esta foto es con permiso. Ella quedó con una hemiparesia de su hemicuerpo izquierdo y una leve paresia de su mano izquierda.
Esta paciente es la esposa de un colega, entonces yo la he seguido por yo creo que más de 10 años y se mantiene pues muy funcional. El tercer paciente es un hombre de 45 años, consulta por una diplopía y una hemiparesia izquierda súbitas. Le encontramos la excursión ocular normal y una hemiparesia izquierda 4/5. La resonancia mostró un sangrado en el puente y le hicimos un abordaje suboccipital retrosigmoideo. Entonces aquí están las imágenes. Aquí vemos un cavernoma en el puente. Esta es una foto de cirugía donde estamos en una de las áreas por donde podemos ir de manera segura, que es el área peritrigeminal, que es esta. Aquí nosotros estamos viendo el quinto par. Aquí está el complejo de séptimo de octavo. Aquí estamos viendo la vena petrosa cuando está buscando el seno petroso superior. Entonces, el sitio para incidir es acá. Este es nuestro sitio objetivo. Llegamos al sitio indicado, incidimos. Aquí vemos cómo se encuentra el hematoma sale bruscamente y comenzamos a hacer la resección de la lesión. Ya se está viendo allá al fondo el área de biosis, está esta área blanca, y se sigue ahí resecando la lesión. En el posoperatorio encontramos que ocurre una paresia facial periférica derecha, que fue transitoria, y hay un empeoramiento de la hemiparesia del lado izquierdo. Aquí está el paciente. Esta foto es como de unas 3 semanas después de cirugía. Todavía se nota que tiene una hemiparesia y se alcanza a notar acá la paresia facial periférica derecha. Este paciente también le hicimos un seguimiento largo. Esta foto es, bueno, foto de control, donde no se ve pues, el angioma, se rescató totalmente, y esta es una foto hecha 4 años después. Vemos que el paciente recuperó totalmente su paresia facial y su hemiparesia izquierda. Este paciente quedó sin ningún déficit neurológico, muy funcional. El paciente 4 es un paciente hombre de 46 años, entonces él de manera brusca tiene una diplopía y no discrimina la temperatura en su hemicuerpo izquierdo. Al examen neurológico, muy llamativo, una oftalmoplegia internuclear, o sea, una clínica muy sugestiva y una alteración en el mesencéfalo que se comprueba con una resonancia, donde encontramos un angioma cavernoso en el mesencéfalo y hacemos un abordaje supracerebeloso intratentorial. Entonces, aquí está la imagen prequirúrgica y aquí está la imagen postquirúrgica como 4 meses después. Se ve todo muy bien, pero entre esta imagen y esta imagen ocurrieron unos eventos catastróficos para el paciente. ¿Cuáles fueron esos eventos? Entonces, primer complicación, al día siguiente de la cirugía hace una hidrocefalia aguda que, bueno, lo solucionamos con una tercer ventriclostomía endoscópica. Como al tercer día después de la cirugía, hipertensión endocraniana, depresión del estado de conciencia y tiene un infarto venoso en el vermis, que nos obliga a llevarlo a cirugía y a hacer una decompresión de la fosa posterior, quedando el paciente con una cuadriparesia y ataxia transitoria. Este paciente duró en la unidad de cuidado intensivo como unos 20 días y luego terminó con traqueostomía, gastrostomía, el proceso de rehabilitación y tal. Finalmente, afortunadamente para todos, el paciente se recuperó. Este es un paciente también que le he hecho un seguimiento muy largo de más de 10 años. Él quedó sin déficit neurológico. Observen esta mirada, tiene una mirada como de susto, de terror.
pero sus movimientos oculares son normales y es un paciente perfectamente funcional, sin ningún problema. El quinto paciente es una paciente del Hospital de la Misericordia, es una niña de 12 años de edad que tiene una hemiparesia izquierda súbita. Le encontramos una plejía del sexto par craneano izquierdo y una hemiparesia izquierda 4/5. La resonancia nos muestra un sangrado en el puente por un angioma cavernoso y le hacemos un abordaje suboccipital retrosigmoideo. Aquí está la niña eh, antes de cirugía, el día de la cirugía, donde se observa pues la plejía del sexto izquierdo. Aquí están las imágenes, un gran sangrado en la unión ponto, en la unión de la médula, de la médula oblongada con el puente. Aquí estamos durante la neuronavegación. Estas son las imágenes post-quirúrgicas. Aparentemente salió toda la lesión. Y en el postoperatorio, ¿qué pasó? La niña entonces está con una paresia facial periférica derecha que fue transitoria. Hay una mejoría de la hemiparesia, pero siempre hasta cuando la seguimos persistió con una plejía del sexto par. Esta foto es ahí en la Misericordia, estamos ahí más o menos como unos 10 días después de cirugía. Se ve pues que todavía tiene paresia, se ve la paresia facial periférica. Y este es un video de, a ver, en mi paresia izquierda, todavía la paresia facial. A esta niña le hice también un seguimiento como de 3 años, hasta cuando, después yo ya no volví a la Misericordia, pero esta es una foto de 3 años después, donde vemos que ya no tiene paresia facial periférica, que ya no tiene hemiparesia, pero persistió con su plejía del sexto par. Yo finalmente no supe qué pasó con ella. Eh, uno de nuestros residentes estuvo ahí en la Misericordia en estos días tratando de buscar la historia clínica, pero al parecer no la encontró para ver si la niña volvió, si no volvió, si le hicieron una resonancia de control o qué pasó con su ojo. Bueno, finalmente ese fue el último día que yo la vi a ella. Finalmente un paciente que tuvimos la semana pasada en el hospital universitario es un paciente muy interesante porque se presta a mucha controversia. Entonces es un paciente de 36 años de edad, tiene un episodio súbito de vértigo. Nosotros en el examen físico lo único que le encontramos es un nistagmus para cuando él trata de llevar la mirada vertical hacia arriba. Realmente la mirada vertical hacia arriba no la puede llevar muy bien, no excursiona muy bien y tiene nistagmus, pero ese es el único signo. De resto el paciente está intacto, está perfecto. La TAC pues mostró una hemorragia en la unión pontomesencefálica, la resonancia, un cavernoma pontomesencefálico. Entonces, aquí comienza la controversia. El paciente realmente, en términos prácticos, no tiene déficit neurológico. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Lo operamos o no lo operamos? En algunas escuelas no recomiendan operar los pacientes que no tengan déficit neurológico. Pero como sabemos nosotros perfectamente que el resultado final de la cirugía depende mucho del estado clínico prequirúrgico, y pacientes entre menos déficit tengan, mejor les va a ir. Y como sabemos cuál es la historia natural de la enfermedad, que va a resangrar, seguramente va a resangrar un paciente de 36 años, va a resangrar muy seguramente.
Entonces decidimos operarlo. Entonces le hicimos un abordaje supracerebeloso infratentorial. Aquí tenemos las imágenes. Entonces hay una gran hemorragia ahí en la unión de pontomesencefálica. Cavernoma, la región pontomesencefálica. Vemos que hay una parte que está superficial en la parte posterior a la unión pontomesencefálica y hay una parte que está superficial en el mesencéfalo, en la parte anterior. Entonces aquí está la otra pregunta. ¿Por qué abordaje lo vamos a hacer? Nosotros podemos abordar este paciente supracerebeloso infratentorial para mediano o lateral. Lo podemos hacer sin ningún problema. Si lo queremos hacer mediano, también lo podemos hacer, no hay problema. O el otro abordaje es hacer un abordaje órbito-cigomático y caer a la parte anterior del mesencéfalo. Cualquiera de las dos la podemos hacer. Me parece con un poco menos de carpintería el abordaje supracerebeloso infratentorial, entonces por eso elegimos este abordaje. Tenemos la lesión. Entonces, aquí tenemos el paciente, lo colocamos en una posición de cúbito supino, perdón, de cúbito lateral izquierdo, de cúbito lateral izquierdo. Aquí tenemos la monitoría neurofisiológica. La craniotomía la planeamos con la neuronavegación. Aquí estamos buscando los senos venosos para marcar. Aquí hacemos la craniotomía, aquí vemos el seno transverso. La dura madre pues incide de esta manera, se rechaza hacia el seno transverso y se le colocan unos puntos. Estos puntos acá de tracción hacia arriba son fundamentales. Esto le da a uno un espacio de por lo menos 4 milímetros más de espacio entre el tentorio y el cerebelo, como se ve acá, el cerebelo, y aquí están los puntos, ¿no? Que es fundamental. 4 milímetros en microcirugía es toda una autopista. Con la neuronavegación, entonces, aquí estamos marcando nuestra trayectoria, estamos muy felices, muy contentos, vamos a ir para nuestra lesión. ¿Y qué ocurrió? Complicación gravísima. Perdimos la neuronavegación intraoperatoria. Cuando llegamos al tallo cerebral, el neuronavegador nos estaba indicando que estábamos como a 4 centímetros del tallo. O sea, se nos perdió, no supimos en qué momento la perdimos, no tengo explicación todavía. Entonces, si ocurre esto, ¿qué vamos a hacer? Hay que tomar una decisión, estamos ahí. Una decisión puede ser, bueno, perdimos la navegación, nos vamos, no vamos a hacer nada, se acabó el procedimiento, nos retiramos. Con todo lo que eso implica, ¿no? Tener que volver a llevar al paciente otra vez a cirugía, tenemos que solucionarle el problema de alguna manera a este paciente. Entonces, pues decidimos hacer lo que hicimos con nuestros primeros pacientes, confiar en nuestros conocimientos de anatomía. Una cosa muy buena es que encontramos el cuarto par craneano, que eso le da a uno bastante tranquilidad. Nosotros habíamos pensado que la lesión estaba debajo del origen aparente del cuarto, un poco abajo, y encima del cuarto ventrículo, o sea, en el pedúnculo cerebeloso superior. Pensábamos que la lesión estaba ahí. Hicimos una incisión y realmente no encontramos nada, hicimos otra incisión, profundizamos un poco, no encontramos, entonces ahí definitivamente decidimos que no deberíamos continuar con la cirugía y terminamos.
Durante el posoperatorio inmediato, el paciente estaba muy dormido, se alcanzó a estubar, pero estaba muy dormido y comenzó a hacer una bradicardia, llegó hasta una bradicardia de 23. Entonces, inmediatamente hicimos un TAC, encontramos la fosa posterior hipertensa y lo llevamos a cirugía y le hicimos una ventriculostomía externa. Estas son las imágenes del posoperatorio inmediato. Vemos el sangrado, vemos el cavernoma realmente ahí, luego la fosa posterior es bastante hipertensa. Entonces, aquí había que tomar otra decisión. ¿Qué hacemos? Hacemos una decompresión de la fosa posterior, le retiramos el colgajo y agrandamos nuestra craniectomía, o hacemos simplemente una ventriculostomía. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Finalmente decidimos hacer la ventriculostomía y afortunadamente el paciente se mejoró. Aquí tenemos estas imágenes que fueron hechas como una semana después de la cirugía. Ya estamos viendo más espacio subaracnoideo, las cisternas prepónticas están abiertas, las cisternas perimesencefálicas están abiertas. Aquí está el paciente en el posoperatorio. Él inicialmente era muy evidente una oftalmoplegia internuclear que ha venido mejorando muchísimo. Esta foto es de hace 2 días. Y vean la misma mirada como de admiración, de susto, de terror que les había mostrado en el otro paciente del angioma del mesencéfalo. El paciente sigue mejorando, hoy amaneció mejor de sus movimientos oculares e inicialmente tenía una ataxia de tronco que le impedía sentarse, pero él ya se está sentando, entonces viene mejorando muy rápidamente. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tiene una neumonía, se le está tratando la neumonía y entonces hemos decidido que lo vamos a recuperar neurológicamente totalmente y por ahí en unos 3 meses haremos una resonancia de control para decidir nuestra conducta, pero no hay duda que este paciente hay que tratarlo. ¿Cuándo? Bueno, es controversial. Podemos esperar una nueva hemorragia. El paciente vuelva a sangrar para operarlo, o podemos operarlo de una vez. Entonces, eso es materia de discusión. La discusión queda abierta para ver qué vamos a hacer con este paciente y la discusión queda abierta para saber si inicialmente debimos operarlo o no y si al operarlo, si lo operamos por vía supracerebelosa intratentorial o por un abordaje orbitosistmático y en eso vamos con este paciente. Ya entonces, para concluir, las hemorragias por cavernoma suelen ser sintomáticas por la gran elocuencia del tallo. En general, la historia natural es mala y el resultado clínico depende mucho del estado neurológico, como ya lo mencionamos, previo. Y la mayoría de los pacientes pueden cursar con un déficit neurológico postquirúrgico, pero suele ser transitorio, como se vio en nuestros pacientes. Y en general, pues toda la comunidad neuroquirúrgica sabe que el tallo cerebral es una estructura que es abordable cuando hay una cirugía bien indicada y utilizando las herramientas tecnológicas y cirujanos experimentados, pues en general los resultados son buenos. Entonces, si hay alguna pregunta o algún aporte o alguien quiere contribuir con la controversia de nuestro último paciente o de alguno de los pacientes, pues con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Bastos. Una excelente conferencia. Nos ayuda a aclarar muchas dudas sobre el manejo y el temor que le da a uno meterse a esta profundidad y a esta maraña de axones que están en el tallo cerebral. Da muchísimo temor. Nosotros en Kennedy yo creo que
que vemos unos 2 casos por año realmente. Y así es en la mayoría de hospitales, pienso. Por eso uno se sorprende tanto cuando alguien presenta, como en este caso, 300 casos de malformaciones a este nivel de cavernomas. Eh, Uno ve mucho más cavernomas supratentoriales y de hecho los abordamos con alguna frecuencia. Lo mismo los cavernomas en la médula espinal. Yo he tenido oportunidad de operar al papá y al hijo de, de, de unas cavernomas a este nivel, afortunadamente con muy buenos resultados, pero son lesiones realmente con muchísimo temor. Pero ya cuando uno está dentro, después de que desinfla, pues lo de la experiencia mía, después de que se drena el hematoma, hay como una diagliosis que permite la resección adecuada del vaso, esta área de muciderina que está alrededor y permite resecar totalmente la lesión eh, sin mucha complicación. Entonces, lo importante es drenar el hematoma. No sé si, por favor, tendrán más, más controversias. Buenas noches. Doctor Martínez, siga, por favor. Buenas noches, Víctor. Muy interesante como los casos que usted siempre presenta. Yo me acuerdo del caso ese que presentó en la Misericordia. Sí, fue un caso muy interesante. Acuérdese que ya teníamos el tallo cerebral como en una cunita y lo teníamos como en un altar. Lo que usted decía que antes pensamos pues que era inabordable. La pregunta, Víctor, este caso, el último que presentó, ¿usted no pensó entrar? Yo sé que estaba un poquito lateral de arriba, pero por el cuarto ventrículo, que de pronto el hematoma lo hubiera podido guiar para estar en una forma más segura. ¿No pensó en eso? Sí, sí, de hecho, José Luis que estuvo con nosotros en cirugía, pues me preguntó que por qué no lo hacíamos por ahí, ¿no? Pero es que la lesión se va también bastante adelante al mesencéfalo. Entonces, creo que entrar uno por la parte superior del cuarto ventrículo, de pronto se queda corto para la parte más anterior del angioma. Sí, cierto. Uh-huh. Buenas, ¿me escuchan? Siga, doctor Oscar. Gracias, doctor Bastos. Tengo una pregunta. ¿Usted considera qué tiempo es el prudente para realizar el, el procedimiento quirúrgico después del episodio de sangrado? Le pregunto, pues, como en el tiempo la sangre va cambiando su consistencia, ¿será esto puede influir en algo en la facilidad para hacer la resección o no tiene nada que ver esto de esperar si existe alguna Sí, indicación en el tiempo? sí, hola Faber. Bien, sí, es una Vamos. pregunta muy interesante. Hay dos escuelas y siempre en las discusiones se habla de ellas. Entonces, tratar de hacerlo lo más pronto posible que es, antes de 3 semanas. Y la otra es hacerlo de manera tardía. Ellos llaman tardío hacerlo después de la cuarta semana. Entonces, las personas que dicen que hay que operarlo más temprano, eh, lo hacen con el argumento de tratar de drenar rápido el hematoma para que el déficit neurológico que tenga se revierta, sobre todo en déficits neurológicos bastante profundos, ¿no? Los que lo hacen de manera tardía dicen, no, es mejor hacerlo tardío porque como que la historia natural de esos sangrados es la mejoría transitoria, como les mostré, del déficit neurológico, entonces dejémoslo mejorar un poco, que la situación se estabilice y luego lo operamos. Eh,
Otros solamente operan en temprano cuando el déficit neurológico aumenta rápidamente, porque hay personas que inicialmente quedan con un déficit, pero a los 3, 4, 5 días comienzan a empeorar, entonces ahí solamente los operan en ese momento. Pero en general la mayoría de las escuelas lo hacen más o menos después de la segunda, tercera semana. Bueno, ¿No hay más preguntas? Sí, yo Porque quisiera yo hacer también. como Bueno. unas... Ah, no, siga, doctor Gutiérrez, por favor. A ver, doctor Bastos, bueno, yo no hablo igual que Faber, no sé por qué piensa que soy Faber. Bueno. ¿Cómo? Perdón, ¿quién estaba hablando ahí? ¿Oscar Rincón? ¿Quién estaba Gutiérrez. hablando antes? Oscar Gutiérrez. Yo era el que le estaba preguntando. Sí, doctor, yo era el que le estaba preguntando del tiempo. Es que Ya. aparte pues obviamente no tengo la experiencia que usted tiene. La primera vez que en Kennedy nos atrevimos a meternos a una lesión de estas, fue un paciente que se estaba presentando en junta y un residente salió con un artículo, un tipo que llevaba ya un montón de pacientes con este tipo de lesiones con muy buenos resultados. Entonces, como que, pues no es que se nos quite el susto, pero ya nos atrevimos a entrar. Pues, me acuerdo que este fue un paciente que la lesión era por encima del colículo facial y se veía en la superficie el sangrado, entonces eso facilita el abordaje. Le preguntaba, aparte de lo del tiempo que se recomienda es, no sé o sea, esa vez me dio la impresión que cuando la sangre, porque lo operamos muy pronto, eh, eh, cuando la sangre aún no está en fase líquida, o sea, están todavía los coágulos, puede haber dificultad como en identificar el cavernoma, porque es que uno sacaba los coágulos y uno pues decía que tal que esté viniendo el cavernoma. No sé si eso también influye en mejor operarlo en tardío para poderlo diferenciar más o aparte de las cosas que usted nos contó de las diferentes escuelas. Sí, la experiencia mía es que cuando está muy recién sangrado, así como usted dice, Oscar, uno entra, por ejemplo, ahí en el caso del hombre este con uno en el puente donde hay un video ahí donde se ve que bota el hematoma, pues a presión. En ese caso estaba muy recién sangrado y sale el hematoma y luego queda uno con la impresión de que el angioma no está o queda uno con dudas si lo sacó todo o no lo sacó todo porque después quedó fue una laminita alrededor, un poquito de angioma, se sacó y obviamente pues la patología no lo confirmó, pero en ese paciente, por ejemplo, yo quedé con la sensación de que no lo había sacado. Obviamente después con la resonancia pues sí se sacó todo. Pero lo que usted dice es cierto. A veces, pues toda esa sangre fresca, pues lo confunde a uno. Ya los que se operan más tardío ya se ve muy claramente, ya se ve un poco claramente. Por ejemplo, la paciente esta que tocó reintervenirla, se vio claramente el angioma cavernoso porque llevaba ya mucho tiempo ahí. Y a ver, ¿cuál fue el otro paciente que... bueno, el niño de la misericordia, el primero de la misericordia, ese también se operó como a la tercera o cuarta semana, entonces uno claramente ve el angioma, uno lo ve perfectamente, uno ve la morita sin casi hematoma. Entonces sí, se puede diferenciar mucho mejor, sí, usted tiene razón.
Germán René, continúe, por favor. Sí, yo les iba pues a hacer como unas anotaciones que discutíamos con el doctor Bastos precisamente en este último caso del H1N, y es que en ese momento tenemos como otras ayudas disponibles. Lo que sucede es que hay que tener en cuenta qué ayudas tenemos y cómo hacerlas posibles y seguras. La primera es que la monitoría electrofisiológica multimodal es fundamental en este tipo de casos. Eh, Tanto los equipos que se tengan y el especialista que está a cargo, o sea, el electrofisiólogo, neurólogo, fisiatra, etcétera, o neurocirujano. Hoy tenemos a la mano la monitoría de pares craneales de oculomotores 3, 4 y 6. Lo que sucede, ya tenemos los electrodos a disposición. Lo que sucede es que sí hay que tener un equipo interdisciplinario, porque la principal complicación de este tipo de monitorías es el hematoma ocular, que puede incluso comprometer la visión en forma completa. Entonces, básicamente hay que contar con el equipo de oftalmología, tanto para la inserción como para el retiro de este tipo de electrodos, y naturalmente eso hace una cirugía mucho más segura y vigilada. Y lo otro respecto a la monitoría es que esto, si no lo tenemos aún en el país, la idea es que llegue ojalá pronto, y es el estimulador que se llama el estimulador de Cartouche. Es un estimulador específico que tiene una punta de 2 milímetros y es el mismo que se utiliza en médula espinal. Recordando también que la cirugía de médula espinal es equiparable, digámoslo así, a la cirugía de tallo cerebral. En la medida que se inciden, como decía el doctor Bastos, trayectos en los cuales pues no hay, digámoslo así, zonas elocuentes, para decirlo de alguna manera. Con este estimulador uno puede identificar exactamente o con mayor precisión estos tractos más cercanos y hallar rutas seguras de ingreso al tallo, y con eso a la malformación cavernosa o al tumor o a aquella lesión que pertenezca al tallo cerebral. Otra ayuda importante que la vimos en este caso, por ejemplo, y que ya la tenemos en el país, lo que sucede es que se está empezando a utilizar hasta el momento, y la compañía hasta ahora está dando los demos, es el ecógrafo intraoperatorio. Ya hay una pieza de mano que es como un lápiz. Realmente el footprint es de 1 centímetro máximo y permite, en esas lesiones que no tienen plano pial, no hay una guía macroscópica en el microscopio, valga la contradicción, para incidir. Uno puede poner el ecógrafo y tiene una guía absolutamente valiosa para decidir dónde incidir, si es seguro o no. Y lo otro que habla el doctor Bastos es del probable resangrado, la reincidencia de la lesión. Es que sí hay la recomendación, pues, de todas estas series grandes que ustedes nombran, es que aparte de resecar o drenar ese hematoma, pues ustedes saben que histológicamente la malformación cavernosa es un epitelio realmente, un epitelio que sangra a su interior y va formando ese hematoma y esa forma redonda que adopta. Entonces la idea es sí tratar de buscar esa pseudocápsula, cero cápsula ahí, pero ese epitelio, y sobre todo siempre recomiendan buscar una vena. Siempre hay una vena de drenaje en teoría, que es la que se le achaca siempre el resangrado, sea semanas, meses o años posteriores, debido a que la que da la persistencia a la lesión. Básicamente eso. Bueno, muchas gracias. Si no hay más comentarios, damos por concluida la sesión. Muchas gracias y que descansen.